Qué duro, ¿no? Que fue como una cosa que a todos los sorprendió, fue estas muertes que a uno realmente lo dejan no sorprendido. Era lo inesperado. Inesperado. A las 7 estaba hablando con César Mayoral, un embajador del peronismo de carrera, y decíamos que De la Sota era el mejor candidato. Y una hora después nos enteramos de su muerte. Y uno un poco revisa la historia, ¿no? Aquella elección Cafiero de la Sota, Sí. donde quedó siempre la duda de si Cafiero elegía a Bernet ganaba y al elegir a De la Sota se complica. Y luego De la Sota, que es el mejor de mi generación, de la coordinadora radical y la renovación peronista, quedaba solo José Manuel De la Sota en actividad, digamos, con poder. Y una cosa muy positiva, él había ganado en Córdoba con el peronismo, que ganar con el peronismo en Córdoba es un desafío. Sí. Había que destronar el radicalismo, Había que que tenía sacar una al fuerza y siempre y sigue teniendo muy grande en Córdoba. La Argentina tiene 5 distritos grandes. Provincia de Buenos Aires, capital, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. De esos 5, el peronismo solo ganó en Córdoba. Y esa era obra de la Sota. De hecho, perdóname, Julio, te agrego un dato que apoya esto que vos decís. El triunfo de Macri también fue impresionante a nivel nacional en Córdoba. Siempre Macri dice que fue de las provincias que más apoyaron su proyecto político. Sin embargo, el gobernador es Juan Schiaretti del peronismo, un hombre de José Manuel de la Sota. Y más, él deja una estructura, o sea, no es el peronista común que se abraza al cargo gobernador, intendente, y si no tiene el cargo no es nada. Él deja una estructura con Schiaretti, se va de embajador, de docente al llano, y esa estructura sigue vigente y exitosa. Se lo vio muy conmovido al gobernador, ¿no? Pero además porque De la Sota fue el que puso al peronismo en el mejor lugar de la Argentina, en un lugar de racionalidad. No fue un caudillo jamás, era un jefe racional, no era un caudillo. Y esa actitud que tuvo él es para mí la despedida de del último político humanista que tuvimos, de aquel que la lectura, el saber cotidiano, de aquel que hacía la síntesis entre la pasión y la razón. ¿Por qué crees, Julio? Porque esto que estás diciendo es bastante compartido, no solamente dentro del PJ, sino incluso en otros partidos. País, sí. Hay que decir que todo el arco político lamentó su muerte, todo, no hubo grieta acá. No, todos coinciden con esta mirada, con este análisis que haces, todos lo ponderan en su cuestión intelectual y sobre todo en esta cosa que vos planteás siempre del diálogo, de la unión y de la búsqueda de un... ¿Por qué nunca pudo ser un candidato fuerte a nivel nacional? Digamos, ¿qué lectura se puede hacer ahora a raíz de los trágicos acontecimientos? ¿Por qué nunca pudo ser un candidato firme a presidente? Siempre todo el mundo lo nombraba, pero después no llegaba. Sí, pero con posibilidades ciertas. Digo. Yo lo acompañé las 2 veces. Cuando termina siendo Kirchner y cuando... Las 2 veces estuve en su pequeño grupo. Yo puedo decir lo siguiente. Él, así como para ser gobernador, estaba fanatizado y peleaba, perdía y seguía, para ser presidente, nunca terminó de tomar la decisión. Esa decisión que es la obsesión. Nadie hace ninguna cosa en política si no es un obsesivo. Claro. Y él, que fue un obsesivo para ser gobernador, nunca lo fue para ser ¿Se acuerdan que estuvo acá? Cuando, en ese momento que le preguntamos, bailamos. Nunca tomó la decisión, nunca. Y ahora daba vuelta de nuevo. Y porque él tenía una ventaja. No era un enfermo de la política. Podía bajarse. De hecho lo hizo. Docente, vivió en Brasil mucho tiempo. Vivir en Brasil. Digo, a él le gustaba la vida. Era un apasionado por la vida. La política no era su único lugar o su único espacio en eso que es la vida. Julio, y este rol de unir al peronismo, que era un poco lo que ocupaba De la Sota, ¿puede llegar a ser ocupado por Schiaretti? ¿Vos ves a la figura de Schiaretti como un sucesor de unir al peronismo a nivel nacional? Todavía no lo sé. El gallego era el último de una generación, que es la mía, que es una generación fracasada. Nosotros somos una generación que en la Argentina fracasó. Lo que era la renovación peronista y la coordinadora radical tenían, en época de Alfonsín, 20 cuadros dispuestos a conducir el país. Jóvenes. Jóvenes. Jarolaski era el que nos cubría y soñaba que nosotros hacíamos la democracia.
esa generación, por las razones que quiera, algún día la podemos ver, fracasa y quedan sobreviviendo nada más que de la sota. El radicalismo casi no tiene un hombre de la coordinadora que tenga vigencia hoy. El Coti a la sombra. Coti, pero muy a la sombra. No, está hablando de política, está hablando de... La política es algo que se hace en público, en Estoy bien. privado es otra cosa. Las dos cosas. No, Las dos cosas. no. Si la política existe, es idea, transparencia y relación con la gente. Lo demás son, digamos, vericuetos para esquivar la política. Claro. Pero la operación política es otra cosa. La relación entre los poderes del Estado y eso es otro negocio. Digamos, eso nos hizo mucho daño. Porque en la Argentina no tenemos una política límpida que esté tan unida a las ideas, que esté separada de los poderes económicos. En eso de la sota era quizá el mejor. Y el último, cuando vos, luego tomás la lista de los que había, que eran, digamos, Manzano, Grosso, De la Sota, Bordón, Chacho. Yo tengo, en esa época presento mi primer libro y me lo presentan el Piro Bordón, Carlos Grosso y el Chacho Álvarez. Y yo miro la foto y digo, estamos todos locos, porque eso era un sueño. Y claro, José Manuel era un apasionado de la política y nos deja un buen mensaje, ¿no? Creo que tomar esa herencia de transformar la política en institución que pueda heredarse más allá de la persona, en la Argentina se usa poco y yo diría nada.